¿Puede el Leicester, Everton o West Ham arrebatar el lugar del Arsenal en el Big Six? Eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy en profundidad con Juan Corellano. Bueno, Juan, has hecho un estudio pormenorizado. Al detalle. Al detalle. Exhaustivo. Una ímproba labor. Un arduo trabajo de investigación. Efectivamente, para desentrañar. Muy bien. Desencudriñar. Para, ¿cómo dices la madeja? Para desenrollar. Desenredar la madeja. Desenredar la madeja. Sí. Financiera, deportiva. Social también, de estos clubes. Básicamente, muchachos, la premisa es la siguiente. Nos hemos preguntado, ya sabéis que actualmente hay un Big Six en la Premier League, compuesto por los equipos del norte de Londres, Arsenal y Tottenham, el Chelsea, los dos equipos de Manchester, United y City, y el Liverpool. Entonces, ¿vale? Esos 6 equipos desde hace ya unos cuantos años dominan la Premier League a nivel clasificatorio y vamos a ver cómo esto no es simplemente una elucubración nuestra, sino que se refleja evidentemente en los resultados y en los datos. Tenemos una clasificación histórica para empezar que es muy interesante, la de la última década, de 2009-2010, esa temporada, a la temporada 2018-2019, hecha por la BBC, y ahí sumaban todos los puntos que habían ido recogiendo en las sucesivas ediciones de la Liga los diferentes equipos de la Premier League. Vemos que el Manchester City, como era de esperar, es el primer clasificado con 818 puntos, luego le siguen Manchester United y Chelsea con 740 puntos, Liverpool con 710 es el cuarto clasificado histórico, Tottenham quinto con 703, Arsenal con 702 es el sexto, y luego ya tenemos ahí un gran espacio entre el sexto y el séptimo. Encontramos al Everton, séptimo con 567 y el West Ham con 403. Cierra esta pequeña parte alta de la tabla con el octavo puesto. ¿Qué queremos ilustrar con esto? Pues bien, hay más diferencia entre sexto y séptimo, es decir, entre Everton y Arsenal, que entre el sexto y el primero. Y solo el Everton es el único equipo que no ha descendido durante este tiempo de la Premier League, porque, por ejemplo, el West Ham sí lo hizo. Así es. Así que nos queríamos preguntar por qué está sucediendo esto y por qué dominan con tanta claridad estos 6 equipos de Inglaterra. Claro, por lo primero, muchachos, es analizar un poquito por qué se ha conformado este Big Six. Y para responder a esta pregunta, Juan, hay que hablar un poco del círculo vicioso, o que ellos considerarían círculo virtuoso, desde su punto de vista, del Big Six. Está relacionado, evidentemente, con la generación de ingresos. Eso es, vamos a ver cómo estos clubes al inicio de la década evidentemente parten de una posición dominante, es decir, ellos son los grandes clubes y son los que más dinero tienen. ¿Por qué? Porque perciben más dinero por derechos de televisión, porque evidentemente por méritos deportivos, por participar en competiciones europeas, por quedar más alto en la tabla, que te pagan más dinero del reparto televisivo, por el alcance global que tiene a nivel de marketing, a nivel de ventas y por la audiencia que recaban, no solo en la televisión, sino también en sus estadios, pues parten con una ventaja económica. Entonces, este dinero lo invierten en tener un mejor equipo que el resto, lo que les hace, consecuentemente, ganar más partidos, por lo menos en largo plazo. Es verdad que pueden tener una temporada un poco mejor o peor, pero precisamente lo que queríamos ilustrar con estas 10 temporadas seguidas es que en el largo plazo, evidentemente, por muy mal que les vaya en una concreta, siempre destacan, y entonces, como ganan más partidos y ganan más trofeos, pues acaban ganando más dinero, y esa diferencia aún se hace todavía más grande. Y esto se convierte pues en ese círculo, ¿no? En ese círculo de tengo más dinero, compro mejores jugadores, gano más partidos, genero más dinero, compro mejores jugadores, y así, pues digamos de alguna forma, se mantiene el status quo. La pregunta aquí es, ¿cómo romper este círculo? ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer para romper este círculo y digamos que se abra, ¿no? Que de alguna forma se democratice la liga? ¿Cómo se puede romper? Si es que es posible romperlo. Eso es, con las normativas actuales, porque luego siempre cabe la posibilidad de que, por ejemplo, un órgano regulador, como puede ser la Premier League o la Champions League, imponga nuevas medidas que cambien todo el fútbol tal y como lo conocemos, pero como eso a priori parece que no va a suceder, pues o bien hay un equipo pequeño que tiene que acertar en lo deportivo y en lo económico, en las dos, de manera muy consistente durante un tiempo continuado, y lo tienen que hacer además, como decimos, compitiendo con mucho menos
menos presupuesto. Por ejemplo, estamos viendo que ahora el caso del Leicester, luego hablaremos en profundidad más del Leicester, pero lo ha hecho más o menos de manera sostenida, pero le está costando, por lo menos en lo deportivo, llegar a esas cotas. Al mismo tiempo, para que se rompa el Big Six, también tendría que haber uno de esos 6 equipos que hiciera todo lo contrario, es decir, que lo hiciera muy mal en lo económico y muy mal en lo deportivo, pero no 1, 2 o 3 temporadas, sino muchas temporadas continuadas, porque ya os decimos que parten con una ventaja tan grande que es muy difícil que pierdan esa posición de fuerza. El Big Six podría cambiar de 1000 maneras, es decir, podría convertirse en un Big Seven si de repente hay alguien que irrumpe y se une a esa élite, podría convertirse simplemente en un Big Five porque se cae el Arsenal o el Tottenham y entonces nos quedamos con menos integrantes en la élite, o simplemente que uno caiga y otro le reemplace, como es otra posibilidad. Lo que me parece interesante de esto que dices es el tema de que sea un rendimiento por encima de la media sostenido o peor, pero siempre sostenido. O sea, algo que me parece importante aquí tener en cuenta es que el Leicester gane un año la Liga no cambia nada, no cambia nada. Debería, no necesariamente ganar la Liga, pero debería entrar en Champions 5 años seguidos para que empezara a cambiar algo, pero que un año el West Ham se clasifica a la Champions, el Leicester gana una Liga, un año pase, no sucede nada. Y de hecho, breve apunte, cuando el Leicester gana la Liga, al año siguiente se produce una inversión enorme en todos los clubes del Big Six para garantizarse que eso no vuelva a suceder, y empiezan a producirse movimientos que fructificarían años después para que los derechos de televisión internacionales se repartan a favor de los grandes. Es decir, que el triunfo del Leicester generó una reacción de los grandes diciendo: hey, cuidado que están amenazando nuestro status quo, tenemos que cambiar las normas para que nos sigan favoreciendo. Es decir, que para los pequeños es realmente muy difícil romper este status quo. Dicho esto, no es totalmente imposible porque en el pasado ha sucedido. Eso es, porque ya hemos visto, pensamos que el Big Six es algo que ha estado siempre ahí, pero en absoluto ha sido así, porque ya vemos que, por ejemplo, en los años 90 teníamos una especie de Big Four integrado por Liverpool, Manchester United, Tottenham y Arsenal. En cambio, en la entrada del nuevo milenio, en los 2000, cambió por un Big Three, en el que dominaron claramente Arsenal, Chelsea y Manchester United. Se cayó ahí el Liverpool y es algo, como vemos, muy fluido, que, como decimos, puede cambiar por varias razones. Puede haber equipos que se caigan y luego vuelvan, como ha sido el caso del Liverpool, que estuvo en los 90, se cae a lo largo de los 2000 y vuelve a partir de 2010 más o menos a formar parte de la élite. Lo mismo también, por ejemplo, con otros equipos como Chelsea o Manchester City, que eran equipos que directamente, pese a tener un bagaje histórico importante, no habían formado tradicionalmente parte de la élite y pasan a hacerlo después de que consigan, pues, estar apoyados por dueños que tienen un capital casi infinito. Decimos que no es imposible romper este grupo de la élite, como hemos visto en el pasado, pero desde luego sí que es difícil porque hay unas diferencias abismales en cuanto a la cuenta de resultados. Eso es, ya simplemente hablando de ingresos, el club que más ingresos tiene fuera del Big Six en la Premier League es el Everton, que esta última temporada ha publicado 186 millones de libras de ingresos, está a años luz de cualquiera de los integrantes del Big Six. El último de los integrantes del Big Six que menos genera, por decir algo, genera un montón, el Arsenal con 343 millones, fijaos la diferencia de 186 a 343, y ya la diferencia con el primero, que es el Manchester United, que genera 509 millones anuales, pues es directamente abismal. Hay que decir que nos fijamos mucho en los ingresos, no porque sean el único factor económico que importe, pero sí que es cierto que es muy clave, porque cuanto tú más ingresos generes, mejor vas a poder gestionar todo el apartado económico, es decir, vas a poder pedir más préstamos porque la gente, como ve que generas mucho dinero, estará pues a favor de dártelo, bancos, prestamistas, etcétera. Vas a poder en definitiva invertir también más en tu club, no solo en jugadores, sino en infraestructuras, etcétera. Y ya vemos que, por ejemplo, hay clubes como el Manchester United que tienen muchos ingresos y precisamente por eso la deuda que tienen desde hace muchos años, que es una de las más elevadas del mundo del fútbol, no es excesivamente preocupante porque precisamente pues son una empresa capaz de generar muchísimo dinero. Sí, ya hemos hablado muchas veces de la deuda, breve apunte sobre el tema de la deuda, porque muchas veces con la gente que no tiene conocimientos sobre economía, pues la gente se alarma, ¿no? Dice, uy, la deuda son 1.000 millones. A ver, lo importante no es tanto de cuánto es la deuda, sino, uno, la calidad de la deuda,
y 2, tu capacidad para devolverla. Es decir, si tú tienes una deuda de 500 millones, pero esto da a corto plazo con bancos, es decir, que tienes que devolver los 500 millones a los bancos en 3 meses, es un problema grave. Si tú tienes una deuda de 1.000 millones a 10 años con tu dueño, porque muchas veces son los dueños los que prestan, pues no es preocupante. Claro. Y si a eso le sumas que tienes una capacidad para generar muchos más ingresos, pues tienes capacidad para devolver la deuda. El problema es cuando tú, tengo una deuda de 500 a devolver en 3 meses y yo es que genero 100 al año. Ahí tienes un problema porque estás abocado a la bancarrota. Claro. Si dices, debo 500, pero yo es que genero 8.000 al año, ningún problema. Claro, es un poco el caso del Barça que hemos visto ahora, Claro. por ejemplo, y también es, por ejemplo, interesante ver los tipos de interés que te están cobrando por la deuda. Es decir, por prestarte dinero te va a cobrar un 10% cada año. Pues entonces esta es fatal porque se te van a llevar un montón de dinero. Discúlpame. Ahora vamos a entrar en detalle en analizar cada uno de los equipos del Big Six y los posibles aspirantes a romperlo. Eso es. Y para hacerlo, Juan, has hablado con algunos expertos mundiales en la materia. Eso es. Primero hemos recopilado un montón de información de Swiss Rumble, que ya hemos hablado de él infinidad de veces en el canal. Es un contable que trabaja en Suiza, él es muy fan del fútbol y se dedica... Y del Arsenal. Y del Arsenal también, y se dedica fundamentalmente en su cuenta de Twitter, que os animamos a todos a seguirla, si os interesan estos temas, a hacer una recopilación muy ilustrativa y muy adaptada a gente que no necesariamente tiene conocimientos económicos sobre las cuentas de los clubes, el estado financiero de todos los equipos, ingresos etcétera. de competiciones europeas. Entonces, darle todo el crédito del mundo a él porque hace unas recopilaciones muy buenas que vamos a utilizar en este vídeo, y además también hablamos con Stefan Szymanski de la Universidad de Massachusetts y también uno de los autores de Soccernomics, con James Pearce de la Universidad de Reading y con Tunde Buraimo de la Universidad de Liverpool, que nos dio un estudio que ha hecho recientemente muy interesante, del que hablaremos al final del vídeo. Pero dicho lo cual, y estas son nuestras fuentes, vamos a hablar primero sobre los 4 integrantes del Big Six que nosotros pensamos que son intocables, un poco entre comillas, porque intocables no hay ninguno de manera absoluta, pero es cierto que estos están en una posición pues de verdad de mucha fuerza. Y comenzamos hablando del Chelsea, y hablar del Chelsea evidentemente es hablar de Roman Abramovich y el apoyo financiero que brinda al club. Y aquí quiero hacer también una parte, antes de que Juan entre en el detalle del Chelsea, que es que, claro, tú ahora decías, bueno, en realidad intocable no hay nadie. Bueno, claro, en el caso del Chelsea, si Abramovich el día de mañana vende el club, ¿quién sabe lo que pueda pasar? Es decir, si llega un dueño con dinero y un dueño inteligente, lo mantendrá donde está. Ahora, también puede llegar un dueño que estrella el club. Claro. Es decir, que en este sentido los clubes son más volátiles de lo que muchas veces pensamos. Sí. Puede suceder cualquier cosa. Totalmente. En el caso del Chelsea es un club que su principal condena y al mismo tiempo bendición es que es muy dependiente de su dueño, de Abramovich. Ha demostrado, pese a los problemas que ha tenido a nivel más personal con Reino Unido, ya sabéis que no puede ir allí, ha tenido muchos problemas. ¿Sí? Por cierto, que ahora me he acordado de una cosa que no sé si tú lo viste, que el Chelsea en su página web publicó las disculpas de 4 medios de comunicación ingleses. ¿Lo viste? Sí, el Chelsea publicó un artículo en su web diciendo correcciones de medios de comunicación ingleses sobre Mr. Abramovich. Y entonces estaba el Times, el Independent, creo que era el Mirror y un cuarto, publicando sus correcciones porque habían dicho, entre otras cosas, que Roman Abramovich había perdido la nacionalidad. Y claro, nosotros aquí lo hemos explicado muchas veces. Roman Abramovich no puede perder la nacionalidad porque nunca la ha tenido. Lo que no le han renovado es el permiso de residencia, que es una cosa muy diferente. Es decir, no tiene prohibida la entrada en Reino Unido, ni mucho menos. Lo que no puede es vivir. Puede ir a Reino Unido a ver los partidos del Chelsea. Ahora, lo que no puede es quedarse a vivir indefinidamente. Claro. Pero el caso es que algunos medios, y luego difundieron algunos hechos no probados sobre algunas actividades delictivas, y el Chelsea, les demandó, y el Chelsea publicó la disculpa de estos medios de comunicación, y el dinero recaudado lo han donado a la lucha contra el antisemitismo, porque ya sabéis que Roman Abramovich pues es judío practicante. Sí, de hecho es que Roman últimamente está con la denuncia fácil. Está con la recortada. Sí, puso la denuncia... Está ahí en la barricada diciendo...
No está en Reino Unido, pero... Publica. Sí, Publica. Entonces, Yo estoy apuntando ya. Hablaremos hoy con mucho tacto sobre él y decimos que pese a estos problemas Hombre, que ha si tenido... nos cae una de estas, cerramos, ya te lo digo. Cerramos. Bancarrota absoluta. Somos un mosquito para él, o sea, tiene que hacer así y ya está. Ya está. Y no Adiós, pasa media nada. inglesa. Dios. Pero pese a todos estos problemas, pues ha tenido mucha voluntad siempre de seguir apoyando al Chelsea, que era algo que algunos tenían dudas. Pues bien, desde el año 2015, entre 2015 y 2019, ha puesto 440 millones de libras de su bolsillo. Lleva ya 1.300 millones de libras desde su llegada y para él, evidentemente, perder dinero nunca ha sido un problema porque, de hecho, desde que llegó, el Chelsea ha registrado 9 de las 20 mayores pérdidas anuales de la historia de la Premier League. O sea, es un tipo que no se preocupa tanto por hacer beneficio porque ya tiene todo el dinero del mundo, simplemente quería estar en el Chelsea porque ya lo hemos hablado muchas veces, para muchos grandes billonarios del mundo es una cuestión de estatus, algo que les da mucho más nombre. Abramovich no lo conocía absolutamente nadie antes de que entrara en el Chelsea, entonces ya vemos que mientras esté Abramovich, el Chelsea parece que está en posición segura. Y luego, claro, mucha gente nos preguntará, oye, pero ¿cómo es posible que esté poniendo dinero con el fair play financiero? Bueno, pues normalmente en forma de préstamos. Eso es. En forma de préstamos sin intereses, ¿no? Esto es algo que la gente suele pensar, que el fair play financiero prohíbe que los dueños metan dinero en los clubes. No, simplemente regulariza cómo pueden hacerlo y de qué maneras. También pueden hacerlo a través de contratos de sponsorización con sus compañías, siempre que sean a un precio de mercado lógico, que por ejemplo es lo que se le dijo al Manchester City, que no estaba sucediendo, que tuvo acuerdos con Etihad que dijeron esto está claramente sobrepagado para meter de manera un poco enterrada fondos en el club. Y precisamente vamos a hablar ahora del Manchester City, un Manchester City que después de varios años de pérdidas tras la llegada del jeque Mansur, por fin ha conseguido revertir la tendencia, es decir, que se ha metido ya en ese círculo de generar ingresos. Es verdad que al principio tuvo que meter mucho dinero, igual que el Chelsea, mucho dinero para llevarlo a la élite, pero una vez en la élite, pues ya empieza a generar ingresos. Eso es. Beneficios, vamos. Perdió muchísimo dinero, pero ahora mismo yo creo que claramente es el proyecto deportivo más estable de Inglaterra y te diría que incluso es probable que del mundo del fútbol. Están expandiéndose a un ritmo rapidísimo. Este grupo del que ya hablamos, el City Football Group, que tenéis un vídeo en el que podéis ver un poco cómo funcionan en este canal, realmente están haciendo las cosas. Se puede criticar más o sea, te puede gustar más o menos el modelo deportivo y el modelo económico del Manchester City, pero es cierto que es gente que sabe muy bien cómo gestionar, que se ha empapado mucho además de la cultura del club y ha sido bastante respetuosa, por lo menos en sus años de legado en el Manchester City, y realmente además están cubriendo muy bien las espaldas de cara al Brexit, porque con este supergrupo que tienen montado pues van a poder de alguna manera poder fichar jugadores que otros clubes ingleses no podrán, debido a que va a haber nuevas restricciones para los jugadores europeos, ya lo sabéis. Además, es importante saber que se han librado de todas estas cuestiones que tenían pendientes con la UEFA y el fair play financiero. Ya lo hablamos también aquí en el canal. Finalmente van a poder jugar Champions con total regularidad, que hubiera sido un gran varapalo porque es el eterno objetivo del Manchester City, el ganar la Champions League. Y financieramente también importante. Eso es, así que solidísimo proyecto del City. Vamos a hablar ahora del otro equipo de Manchester, el Manchester United, que es uno de los que es más fácil seguir la pista financiera porque, pues claro, como cotizan en la bolsa de Nueva York, deben publicar sus resultados sus resultados financieros de forma periódica. Eso es, en los últimos resultados evidentemente hay un impacto de la pandemia como en absolutamente todos los clubes, pero están en una posición muy sólida porque siguen siendo el número uno a nivel de generar ingresos. El Manchester United es probablemente la marca de fútbol que se vende a nivel más global en todo el mundo y tiene mérito, pese a que hablamos siempre muy mal de los Glazer y de Woodward, porque a nivel deportivo y a nivel de trato de fans yo creo que han sido cuanto menos torpes en muchas ocasiones. Woodward, por ejemplo, pues es un genio en lo suyo, que es en el marketing, en la gestión económica, y han convertido al Manchester United en una máquina de hacer dinero, lo que Ferran Soriano llamaba el Disney del deporte. La disneyización del... Eso es, pues son una absoluta máquina y siempre están en el informe que hace siempre Deloitte sobre los clubes del mundo que más ingresos generan, siempre están entre el top 5 fácil. Sí, normalmente es yo creo el tercero después de Barça este año y ha sido Madrid, el cuarto. y en Forbes siempre la marca Manchester United suele ser la número uno en fútbol, o de las primeras en fútbol. Este año ha sido el cuarto porque le ha pasado el Bayern Múnich, probablemente muy influenciado por ese éxito que han tenido en Europa, pero bueno, el Manchester United además
A nivel deportivo, que había sufrido mucho desde la marcha de Ferguson, como era inevitable, parece que se está encarrilando un poco, que tienen jugadores interesantes como Bruno Fernández para muchos años, que bueno, puede haber un proyecto de entrenador con Solskjaer y que van a volver a competiciones europeas y que realmente están ya mucho más serios en el campo. Hemos hablado de Chelsea, los dos equipos de Manchester, y ahora el cuarto, digamos sobre el papel intocable, sería el Liverpool, un club que ha crecido mucho en ingresos, ha crecido en ingresos comerciales. Lógicamente los éxitos deportivos pues ayudan también a fomentar más ventas de camisetas, a cerrar mejores acuerdos de patrocinios. Por supuesto también han generado más dinero por participar en 2 finales de Champions League y por ganar la Liga, tanto en términos de ingresos a través de la UEFA como ingresos por derechos de televisión nacionales, aunque es verdad que este crecimiento de los ingresos pues se ha ido buena parte de ello en el aumento de los gastos, porque los salarios en el Liverpool están disparados, crecieron un 87% de 2015 a 2019, aunque es verdad que el ratio de sueldos respecto a facturación, es decir, qué porcentaje de lo que tú generas se llevan los sueldos, sigue siendo bastante bajo, es un 58%, que sigue estando muy bien, ¿eh? Hemos visto clubes que estaban incluso por encima del 100%, es decir, que ya partían de pérdidas. Y vamos a ver en este vídeo clubes que nos gustan mucho, pero que están por encima del 100%, y eso es mal indicativo. Normalmente se dice que estar entre un 50 y un 60 y pico, incluso 55 70, te iba a decir yo que sería lo ideal. Es lo ideal. Entonces está en una buena posición. Fenway Sports Group ha ampliado el estadio, ha reducido las deudas que dejaron Hicks y Gillett, y entre 2017 y 2019 acumulan 207 millones de libras de beneficios. No obstante, estos beneficios y el modelo en general del Liverpool es un modelo económico, como decirlo, tienes que vender para comprar. Ellos en general no han sido en absoluto proclives a generar deuda, como por ejemplo si lo son los Glazers en el Manchester United, entonces intentan depender de un modelo más o menos autosostenible. Esto tiene evidentemente muchos riesgos, y es que si encadenas de manera consecutiva varias malas compras, con las cifras que se mueven estos clubes, pues puedes entrar en un problema y en un ciclo de no generar suficiente dinero para luego poder salir un poquito del atolladero. Entonces, realmente este es un poco el riesgo del Liverpool, que está con esa limitación de que solo crecerá y solo continuará creciendo mientras deportivamente siga así. Claro. Entonces, Juan, para concluir un poco, nos preguntábamos al inicio del análisis de estos 4 si eran intocables o no. ¿Intocables o no? Intocables no del todo, porque realmente son los que tienen la posición más fuerte ahora mismo y que tendrían que hacerlo francamente mal para caer, o que bien hubiera un cambio muy importante como que se fuera Abramovich del Chelsea, entonces todo quedaría un poquito más abierto, pero la realidad nos dice que no es imposible. Ya sabéis que el propio Liverpool, con los Hicks y Gillett, que ya hemos mencionado, hace apenas pues 10 años, estuvieron a punto de entrar en administración porque hubo un banco que les dijo: oye, aquí me debéis un dinero y no se está pagando. O sea que simplemente una mala gestión puede llevar a cualquiera de ellos a caer, aunque, ya decimos, parece poco probable, y por lo tanto pasamos ya, Ilie, a hablar de los clubes del norte de Londres, que a priori son los más vulnerables dentro del Big Six, aunque también con muchas comillas. Sí, hemos hablado de estos 4 equipos que tienen una posición más sólida. Vamos ahora con los 2 equipos del Big Six que tienen una posición, pues como dice Juan, más vulnerable. Tanto Tottenham como Arsenal se han visto muy impactados, muy afectados por la pandemia. De hecho, han tenido que pedir préstamos de emergencia al Banco de Inglaterra. Son préstamos de un interés muy bajo y son préstamos no necesariamente para subsistir, sino para, digamos que ir más, digamos que el cash flow, no haya tanta tensión en el cash flow, es decir, que no sea cada mes, hey, nos entran 100, tenemos que pagar 99, sino, hey, tener un poco más de colchón, que tenemos que hacer un pago extra, se puede, ¿no? Que vamos más es como sobrados de tesorería. De ayuda gubernamental para negocios grandes, y son los 2 únicos equipos del fútbol inglés que lo han pedido. Sí, el Arsenal, que en esta pandemia hizo un recorte de personal, ya sabéis que hubo mucha polémica por eso, porque le pidieron un recorte a los jugadores, aceptaron. Por ejemplo, Thiel dijo: bueno, yo primero quiero asegurarme de lo que hacéis con esto, y al final les prometió a los jugadores que si ellos hacían recorte no habría recorte de personal, y le recortaron a los jugadores y sí hubo recorte de personal. El Tottenham lo intentó, pero hubo tal furor, lo mismo que sucedió con el Liverpool, hubo tal furor que tuvo que recoger cable y finalmente no hacer este recorte de personal. Sí, dicho lo cual, más allá de la pandemia, el Tottenham, por ejemplo, es el equipo que probablemente ha crecido a mayor ritmo del Big Six, solo por detrás del Liverpool. Evidentemente
obviamente el Liverpool también muy condicionado por esos éxitos deportivos que hemos apuntado. Y lo interesante del Tottenham es que han adelantado al Arsenal en todos los aspectos económicos en los últimos años. Ingresan más en el estadio, ingresan más en día de partido, ingresan más por cuestiones de marketing y cuestiones comerciales, ingresan más en derechos de televisión. Lo interesante del Tottenham es que han hecho una gestión bastante inteligente porque han sabido equipararse a nivel deportivo al resto de clubes, probablemente, y esto ya es un poco más especular, porque confiaron en largo plazo en un entrenador que les dio muchos éxitos, aunque no se materializaran en títulos, como era Pochettino, o Pochettino, como dice ahora que le llamemos él, y al tiempo que hacían esto y controlaban un poquito más los gastos que el resto de sus competidores, estaban invirtiendo para generar un nuevo estadio y así poder tener muchos más ingresos. Es verdad que dependen económicamente mucho de los éxitos que han tenido, porque han llegado a una final de la Champions, porque han estado muy cerca de, por ejemplo, también ganar una Premier League en los últimos años, y ahora es verdad que habrá que ver cómo gestionan esta situación, siendo que pues, el año que viene parece complicado entrar en Europa. Y luego, por supuesto, que van a cargar con la losa del pago del estadio, porque lógicamente en el estadio no se paga, se paga a plazos, ¿no? Lo van a pagar durante 10 años, lo mismo que le pasó al Arsenal cuando se mudó al Emirates, que estuvo durante unos años pues teniendo que ajustar mucho las cuentas y el gasto en fichajes porque tenían que pagar el estadio. Vamos ahora precisamente a hablar de los inquilinos del Emirates, del Arsenal, que posiblemente de los 6 es el que esté en una posición más vulnerable, siendo, como ya has dicho, vulnerable entre comillas. Es una posición vulnerable en la que se han puesto ellos solitos por un ciclo de mala gestión. Ya sabéis que ha habido mucha gente que ha entrado, mucha gente que ha salido. Sanjei, por ejemplo, que estuvo en su día, ya se marchó. Ha habido muchos fichajes que no han funcionado. Ahora mismo tienen complicado entrar en Europa para la temporada que viene. Esto es muy importante, sobre todo a nivel económico, porque para que os hagáis una idea, mientras ellos ingresarán por Europa cero, habrá clubes que son sus rivales directos, como todos los demás del Big Six, básicamente, que pueden ingresar entre 60 y 90 millones extra por participar en Champions, algo menos en Europa League, unos 30, 40, 50 millones de libras. Por decir algo positivo, es verdad que en el lado deportivo tienen a Arteta como un entrenador a largo plazo, parecen haber encontrado por fin a alguien en quien quieren confiar después de la marcha de Wenger, pero la dirección deportiva es verdad que deja bastantes dudas, ¿no? Con esa gestión de Edu tras la marcha de Sanjei, esa conexión de la que ya también hemos hablado con Kia Joorabchian, fichajes un poco extraños, que yo creo que no han funcionado demasiado bien, como son los casos de Willian, Gabriel, es cierto que ha sido de los que mejor ha funcionado, Thomas, Cedric, Pablo Marí, en definitiva, pues bastantes dudas sobre eso. No obstante, parece que están en el inicio de un periodo de renovación, porque han dejado salir a mucha gente, como los Kolasinac, Sócrates, Ozil, Mustafi, Mkhitaryan, que eran sueldos importantes que ya se han quitado de encima. Hay algunos datos francamente preocupantes del Arsenal a nivel financiero. En los últimos 3 años han reducido sus ingresos un 19%, lo cual representa 79 millones de libras menos. Claro, a eso súmale no participar en Europa y que los otros van a generar más ingresos, y el Arsenal empieza ya a alejarse, no sé si como para caer del Big Six, pero sí que empieza a alejarse de los otros clubes del Big Six, porque de hecho en este grupo de la élite de 6 equipos solo el Manchester United ha bajado los ingresos, concretamente un 12% en este periodo. Eso es, y esto ha llevado como consecuencia que Kroenke, el dueño del Arsenal, haya puesto 15 millones de su bolsillo para el club en estas épocas difíciles de pandemia. Estos son noticias increíbles en el Arsenal, porque jamás había puesto un solo céntimo de su bolsillo. De hecho, había sacado, porque a través de alguna empresa de Kroenke, digamos, habían firmado un contrato un tanto oscuro que el Arsenal le paga a esta empresa de Kroenke tantos millones. ¿Pero qué hace exactamente esta empresa? Que eran típicas empresas de consultoría, gestiones de movidas, movimiento de papeles, un poquito los clásicos. Con esto, ¿qué queremos decir? El Arsenal ahora mismo se está quedando un poquito a la cola del Big Six, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a caer ya de manera inminente, pero es cierto que está perdiendo un poquito de fuerza, e incluso también, ¿por qué no?, podríamos ver que dentro del Big Six se empiecen a crear como mini estamentos, ¿no? Y ya no sean los 6 a un mismo nivel, sino que haya diferentes ligas dentro de esa Superliga de la élite. Hemos visto la situación de los equipos del Big Six y ahora vamos a hacer el test para ver si algún equipo de la Premier League es capaz de ocupar su lugar y, como decía Juan, o sumarse a un Big Seven o sustituir, pues por ejemplo, al Arsenal, ¿no? Actualmente hay 3 clubes, hemos considerado que
tienen la capacidad para aspirar a entrar en esta élite o sustituir a alguno de ellos, que son West Ham United, Everton Football Club y Leicester City. También hay otros dignos de mención, como por ejemplo los Wolves, Newcastle o Leeds. Y ahora vamos a analizarlos punto por punto. Eso es, esta es una selección que hemos hecho nosotros, analizando una serie de puntos que ahora vamos a ir pasando. Evidentemente, todo puede cambiar muy rápido y si el Newcastle mañana lo compran los saudíes, pues evidentemente va a salir a ser un candidato un poco más serio, aunque ya hemos dicho que esto no es una cosa de un año, no podrían comprar el éxito simplemente en un año, pero analizando estos tres clubes vamos a ir con lo que nosotros creemos que es interesante ver. Primero, el proyecto deportivo, que es obvio, tiene que estar funcionando el equipo sobre el campo, sobre el césped, para que esto repercuta en lo económico, como ya os hemos explicado. En este sentido, el West Ham, pues un poco question mark. No sabemos, es una incógnita. Este año es verdad que ha funcionado muy bien. No estamos metiendo al West Ham porque este año esté clasificado más arriba en la tabla, sino porque como club, por toda la gente que arrastra, ahora lo veremos, es interesante sobre todo desde el punto de vista económico. Pero no sé cómo lo ves tú, Ilie, al West Ham en lo deportivo. El problema con el West Ham es que no existe un proyecto deportivo de club. Yo creo que el proyecto deportivo lo tiene que llevar el club, no el entrenador. Es decir, los entrenadores tienen que ir pasando, pero el club tiene que tener un proyecto y los entrenadores se tienen que ir adaptando al proyecto que tiene el club, porque si no lo que pasa es lo que pasa en el West Ham, que llega un entrenador, hey, este es mi proyecto, vale, perfecto, al cabo de 2 años lo despido, hey, pues ya no hay proyecto, venga, que venga otro entrenador con su proyecto. Entonces llegó Pellegrini y dijo, hey, vamos a hacer esto, y me traigo a mi ojeador, a mi director deportivo, a mi tal, lo despiden, se van todos y vuelta a empezar de cero, ¿no? Entonces yo creo que aquí en el West Ham no existe un proyecto deportivo. Este año el West Ham ha funcionado bien y han encontrado algunos jugadores en el mercado que han tenido un buen funcionamiento y que yo creo que son buenos fichajes, como Said Benrahma, Jarrod Bowen, Pablo Fornals o Tomáš Souček, ¿no? En ese filón checo que hemos encontrado. El lateral Kufal. El lateral Kufal, por supuesto, porque no, cómo olvidar al empalador de los Cárpatos, a Vlad. Luego está el tema de Declan Rice, un chico de la cantera, bueno, que había pasado en su día por el Chelsea, que si conseguimos retenerlo podría ser el nuevo emblema una vez que Mark Noble juegue su última temporada el próximo curso, pero claro, hay muchas dudas sobre el futuro. Hay muchísimas dudas sobre el futuro. ¿Podrá David Moyes mantener este nivel de rendimiento una vez que acabe la pandemia y volvamos a la normalidad? Yo francamente tengo mis dudas. Claro, muchas dudas que además son un poco interdependientes. Es decir, si hay un proyecto atractivo, es más fácil retener a Rice. Claro. Es importante retener a Rice porque siempre va a haber un componente de que la gente se sienta identificada con un héroe local, que sea alguien que lidere a la plantilla. Luego también, por ejemplo, si se va a Moyes, ¿qué será de otros futbolistas? O sea, Tomáš Souček es muy importante tal y como juega el West Ham de Moyes, pero si de repente pues te llega un Brendan Rodgers, igual Souček no le cumple el papel que requiere un entrenador como Rodgers para el centro del campo. Entonces, muchas incógnitas. En cuanto al Everton, el proyecto deportivo parece interesante. Es verdad que con Carlo Ancelotti han dado claramente un salto hacia adelante en cuanto a encontrar un entrenador de entidad que realmente vean como proyecto para varios años, aunque es cierto que a nivel de plantilla tienen todavía que mejorar muchas cosas. Tienen, sobre todo, muy poca profundidad de plantilla, yo creo. Hay fallos clave en posiciones clave, valga la redundancia, es decir, si se lesiona a Calvert-Lewin no hay un plan B, si se lesiona a Lucas Digne no hay un plan B, y luego si James va a ser importante para las próximas temporadas, hay un poco de dudas sobre su estado físico. Es decir, se ha perdido no muchísimos partidos por lesión, pero se ha perdido varios partidos por lesión, y ya hemos visto que para el juego de Carlo Ancelotti es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que me parece que el Everton tiene un poco el mismo problema que el West Ham, que es que todo el proyecto se basa en torno a Carlo Ancelotti. Si el día de mañana Carlo Ancelotti le ofrecen entrenar, qué sé yo, a la selección italiana y se va, da la impresión de que todo el proyecto se cae. ¿Qué es lo que no sucede en el Leicester City? El Leicester City me da la impresión de que más allá de los entrenadores hay un proyecto, ¿no? Es decir, que, desde que gana la Liga, pues está Puel, está Brendan Rodgers, van pasando entrenadores, pero da la impresión de que hay un proyecto, de que hay una línea continuista independientemente de quién esté en el banquillo. Es una política, me parece, inteligente, es una política autosostenible, basada en una política de fichajes que busca jugadores infravalorados, que desarrollan, que luego venden caro cada cierto tiempo. Ya hablamos en el vídeo en que analizábamos al Leicester cómo su política de fichajes se basa en una gran venta por año, una gran venta, lo cual permite, vamos a tener un gran ingreso,
pero no desmontamos al equipo, ¿no? Entonces, un año se va N'Golo Kanté, un año se va Riyad Mahrez, un año se va Ben Chilwell, pero no se van 3 en el mismo año. Claro. Se va uno cada año. Entonces, de forma que hay una continuidad en el equipo, pero al mismo tiempo también hay ingresos para ir renovando y buscando nuevas estrellas. Los Yuri Tielemans, los Wesley Fofana. Claro, digamos que es una fuente inagotable de James Maddison, ¿no? Una fuente inagotable de grandes jugadores. Es un proyecto deportivo que yo creo que tampoco han descubierto la pólvora, simplemente es muy similar a lo que podemos encontrar en el Borussia Dortmund o lo que podemos encontrar en el Sevilla. El reto para todos estos equipos es intentar conseguir retener a tus estrellas sin que eso te dinamite por completo la situación económica del club. Ya veremos que es complicado retener a todas las estrellas porque eso cuesta mucho dinero y de alguna manera no convertirte en un club puente en el que coges jugadores que no son tan conocidos, los haces famosos, los haces conocidos a nivel mundial y te los ficha un club más grande, pero desde luego es un proyecto deportivo muy interesante. También es una gran incógnita la marcha en el futuro próximo de Jamie Vardy. Esto es una realidad que tendrá que suceder en algún momento. Y quién lo podrá suplir. Ahora vemos que Ige Nacho está funcionando muy bien, pero le hará falta sin duda un delantero al proyecto y también se quedará un poco huérfano a nivel de emblemas desde entonces, porque ya solo quedará Schmeichel prácticamente de aquel Leicester campeón. Vamos ahora a hablar hemos hablado del proyecto deportivo de estos tres clubes, vamos a hablar ahora del punto de vista económico. En el caso del West Ham han sufrido el mayor descenso de ingresos en toda la Premier League, un 27% en la temporada 2019-2020, aunque es cierto que todavía faltan algunos clubes por publicar sus cuentas. Son unas cuentas además pues un poco condicionadas por algunos factores, Juan. Sí, tienen pagos de la televisión aplazados. Ya sabéis que la temporada pasada pues las compañías de televisión exigieron un aplazo porque evidentemente había cambiado el producto por el que ellos habían pagado. También está muy condicionada porque el West Ham por la temporada pasada hizo una temporada muy mala, entonces si quedas más abajo en la tabla cobras menos dinero. Esto es básicamente así. Hay un han registrado pérdidas de 65 millones, lo cual puede parecer muy malo, pero ya os digo que este año están publicando todas las cuentas de los clubes y es una competición a ver quién ha publicado el peor registro. Tienen un ratio de salarios, lo que hemos comentado antes, qué porcentaje de tus ingresos se lo comen los salarios de tus futbolistas, de un 91%. Bueno, pero con este descenso de ingresos. O sea eso es, no es demasiado sano, pero evidentemente puede mejorar la temporada que viene si participan en Europa, si tienen más ingresos, etcétera. Hay un asterisco importante que hacer en el West Ham que no nos gusta demasiado y es que han pedido un préstamo en febrero de 2021 a MSD Holdings, que es la empresa de Michael Dell, de la que ya hemos hablado muchísimas veces, que ha hecho préstamos con altos tipos de interés a Derby County, Burnley, Southampton o Sunderland, aunque Sunderland ya ha pagado ese préstamo, lo pagó el nuevo dueño Kirill Louis Dreyfus. Tienen tipos de interés de hasta el 9%, es una barbaridad. Hay que decir que no sabemos los tipos de interés del West Ham, porque esto sí que no se publica, a qué tipo de interés has contraído una deuda. Y luego pues hay que recordar que David Gold y David Sullivan no ponen dinero en el club, para nada. De ahora hecho, lo veremos. Ellos ya estuvieron un día en el Birmingham, ellos digamos no están ahí para poner dinero. Sí, más bien, y si lo ponen no lo hacen gratis y ahora vamos a ver qué significa eso. En cuanto al Everton, a nivel económico, pues es un equipo, como ya os decimos, interesante, el más puntero de entre los de fuera del Big Six, con 140 millones de libras de pérdidas, no obstante, en la 2019-2020, que además se acumulan a las pérdidas que ya tuvieron en la 2018-2019 de 112 millones. En total, pues más de 200 millones, alrededor de 250 millones en solo 2 temporadas que han perdido y además tienen un ratio de salarios del 88,7%. Tampoco es en absoluto saludable. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre West Ham y Everton? Pues que el Everton tiene un dueño que se llama Farhad Moshiri, que está dispuesto a poner todo el dinero del mundo. Hablaremos un poco más en detalle de él, pero tienen que tener cuidado con el fair play financiero porque están apurando están los límites. Muy al límite. Y vamos ahora a hablar del Leicester, que está por detrás del Everton en ingresos, es decir, que es el séptimo club ya en ingresos. Son 150 respecto a 186 del Everton, como contamos, 150 del Leicester City. Esta temporada han registrado unas pérdidas de 67 millones, igual que el West Ham y mejor que el Everton. Como veíamos, es el tercer año consecutivo de pérdidas y tienen el peor ratio de sueldos respecto a ingresos de toda la liga, con 105%. Es decir, que solo en sueldos ya estás en pérdidas. Solo en sueldos y tienes que pagar todo lo demás.
Sí. Es decir que es un ratio nefasto, ya lo vemos en el caso del Liverpool, porque lo ideal es en torno al 55%, y están al 105%, es decir, que si ingresan, bueno, hemos visto que ingresan 150, pongamos que ingresan 100, gastan 105 en salarios, es decir, ya están en pérdidas del minuto 1. Es, como decimos, un poco el precio de intentar competir por encima de tu peso, que es lo que lleva haciendo desde hace ya bastante el Leicester. Quiere equipararse a ese Big Six, de hecho ha estado muy cerca de hacerlo en lo deportivo, y si no lo consigue pronto, pues no va a poder aliviar un poco. Esto cambiará radicalmente si consigue certificar su clasificación para Europa, porque ingresará muchísimo dinero, y precisamente vamos a hablar de Europa. En el momento que estamos grabando este vídeo, todos los equipos que mencionamos, West Ham, Everton y Leicester, tienen opciones de clasificarse incluso para Champions. Entonces, cambia muchísimo si te clasificas para Champions, si te clasificas para Europa League o si no te clasificas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la temporada pasada, la 18-19, que es la última de la que tenemos datos sobre los ingresos de Europa, Chelsea y Arsenal ganaron 46 y 39 millones por su participación en Europa League. En Champions, el Leicester, cuando jugó, sumó 82 millones extra esa temporada. O sea, fijaos lo que puede suponer para un equipo que está generando alrededor de 150 millones de libras, ingresar prácticamente la mitad de esos ingresos solo por jugar en Champions. Y de hecho hemos dicho, por ejemplo, que el Leicester ha tenido unas pérdidas de 67 millones, con esa participación en Champions se transformarían en beneficios. Claro, es que lo cambia absolutamente todo, y ese ratio de salarios pues te descendería a un nivel dramático, igual, y además tendrías mucho más dinero para seguir invirtiendo e intentando reducir esa distancia que tienes con el Big Six. Una cosa muy importante para analizar qué equipos pueden aspirar a formar parte del Big Six es un poco el volumen de la afición, el tamaño del estadio. Todas las cosas son importantes porque eso te coloca un techo, ¿no? Te coloca un techo. Una cosa es que tú seas el Newcastle, que tiene un estadio para 56.000 espectadores con una enorme afición, y otra cosa es que seas el Leicester, con un estadio mucho más pequeño en una ciudad de provincias. Esto es importante y es lo que vamos a tratar de analizar ahora, comenzando por el West Ham, que ya sabéis que tiene un estadio nuevo, en realidad es un leasing de 99 años del Estadio Olímpico, y esto es un dato que os va a sorprender, la segunda media más alta de asistencia a los partidos, con casi 60.000, solo por detrás del Manchester United. Es decir, antes de que se cerraran los estadios por la pandemia, son el equipo que más gente mete en un estadio solo por detrás del Manchester United. Es un valor a explotar, porque de momento pues no han podido superar, no han conseguido que esa superioridad en cuanto a aficionados y esa mayor capacidad para meter gente en el estadio gracias a la reforma del nuevo se traduzca en ingresos, porque realmente en la que tuvieron en el Olímpico registraron los mismos ingresos que en la última del Bowling Ground. Entonces es algo muy condicionado por la situación de Londres, porque en Londres hay muchos competidores a la hora de meter gente en un estadio. Está el Tottenham, está el Arsenal, está el propio West Ham. Entonces es complicado, y ellos han tenido que poner los precios al mismo nivel que sus competidores para por lo menos conseguir llenarlos, pero bueno, es un activo a explotar. Aquí hay dos factores importantes que lo hemos comentado alguna vez. El primero es el atractivo de Londres turístico, el atractivo como ciudad turística de Londres, porque a nadie se le escapa que, igual que sucede por ejemplo en el Camp Nou, un porcentaje importante de la gente que va al estadio del West Ham son turistas. Entonces, en este sentido, si tú estás en Leicester, el porcentaje de turistas que va a ir es muy bajo, porque hay gente que va a hacer turismo a Leicester y diga, mira, aprovecho para ver un partido de fútbol. No, vas ahí a ver un partido de fútbol, si lo quieres ver. En Londres te puedes ir a pasar un fin de semana y decir, hey, quiero ver un partido de Premier, que esto pasa mucho, quiero ver un partido de Premier. En el Arsenal no hay entradas, en el Chelsea no hay entradas, en el Tottenham no hay entradas. Hey, Fulham es un estadio muy pequeño, hey, me voy al West Ham. Ahí sí que consigo entrar. Este es el primer factor. Y segundo, una cosa interesante es el tema de la oferta agregada, que tú comentabas ahora, que es, antiguamente, si tú contabas Highbury, White Hart Lane, el estadio del Chelsea, Craven Cottage, Bowling Ground, digamos que el total de asientos para ver partidos de Primera División en Londres era, me lo invento, habría que sumarlo, pero 150.000, con el incremento del estadio del Tottenham, del Arsenal, del West Ham, ahora se va a ampliar el del Fulham. Claro, el total de asientos disponibles para un fin de semana de Premier en Londres ha pasado a ser 300.000. Oferta y demanda. Claro. Ya no hay tantos turistas para tantos asientos. Con lo cual, ¿qué pasa con los precios?
que bajan. Claro, y hay que competir por ahí. Estas son cosas que analizamos a nivel económico. Luego nosotros también tenemos nuestras opiniones sobre... Bueno, claro, a mí me parece bien que bajen. Subir los precios, Claro. sobre meter muchos turistas en los estadios y lo que eso provoca en el ambiente del estadio. Claro, ahí desde ya luego. son cosas que no entramos a analizar hoy. Estamos viendo desde el punto de vista del club su Eso economía. Algo Luego lo que quiere es tener muchos asientos muy caros. Claro. Y por eso se cambia de zona, además. Y eso es lo que quiere, por ejemplo, también el Everton, y por eso se está mudando a un nuevo estadio en Bramley Moor Dock, y de hecho ya está en marcha, ya lo han aprobado por parte del gobierno. Va a tener 53.000 asientos contra los 39.000 actuales que tenía Goodison Park, y estará disponible en principio para la 2024-2025. Esto evidentemente puede dar un salto importantísimo a los ingresos del Everton. Por ejemplo, por tomar el ejemplo más reciente, el Tottenham aumentó un 16% sus ingresos de día de partido, pese a los últimos encuentros sin aficionados la temporada última. Entonces, ¿te refieres a que los ingresos totales siguieron aumentando a pesar de que en muchos partidos no hubo ingresos? Los últimos partidos de la temporada, la pasada temporada era la primera que el Tottenham jugaba en su nuevo estadio, y pese a que los últimos no se jugaron a puerta vacía, aún así los ingresos incrementaron. O sea, que veáis lo importante que es esto. En el Everton también poner un pequeño asterisco, y es que Liverpool no es lo mismo que Londres. Entonces ahí, por eso, por ejemplo, van a por un nuevo estadio, pero es de 53.000 asientos. Tampoco se han vuelto locos. Es verdad que luego lo podrán ampliar a más. Hay planes para que se pueda luego en el futuro volver a ampliar. Pero bueno, es un paso importante para el Everton. Vamos ahora con el Leicester, que promedió 32.000 aficionados por partido la última temporada, casi lleno. Prácticamente lleno el estadio. Tienen planes para ampliar el King Power Stadium a 40.000 asientos. De hecho, ya han comprado terrenos alrededor. De hecho, hay bastantes terrenos alrededor. Es decir, que es una zona fácilmente ampliable. No es como, por ejemplo, en el caso del Liverpool, que tuvieron que expropiar prácticamente, expropiar no porque no es un organismo público, pero tuvieron prácticamente que comprar algunas casas para demolerlas. En el caso del Leicester sí que tiene esos terrenos alrededor, pero es evidente que tiene una desventaja competitiva con respecto a West Ham y Everton, no solo por el hecho de tener ese estadio más pequeño, sino también por lo que tú comentabas, por el hecho de estar en una ciudad y en una región pues donde hay menos atractivo turístico y donde pues hay menos población. Sí, a la ciudad ya prácticamente la tienen volcada, es decir, ya están llenando el estadio que tienen, pero es que el límite al que van a alcanzar pues estará muy cerca de conseguirlo. Y vamos a hablar, una vez analizado el proyecto deportivo, la economía del club y el estadio y su afición local, también es importante analizar quiénes son los dueños de los respectivos clubes y ver su gestión y cómo lo van a hacer, porque esto es importante. Y, por ejemplo, en el caso del West Ham, es probablemente uno de los factores más determinantes para que el West Ham no esté donde se supone que quizás debería estar. En fin, ya sabéis, David Gold y David Sullivan, que más allá de sus polémicas, ya sabéis que creo que es el presidente que era del Sporting de Portugal, ¿no?, que les llamó los Dildo Brothers. Ya sabéis que hicieron fortuna en el mundo del porno. Esto es así, no hemos dicho nada novedoso. Más allá de esas polémicas, digo, y de su dudoso gusto para el vestir, sobre todo en el caso de nuestro amigo Sullivan, que siempre va con una especie de gorro como si estuviera en Siberia, no han sido buenos gestores. Esto es así, no han sido buenos gestores. Algunos datos: desde que llegaron han cosechado un descenso y posiciones en la tabla francamente mediocres. Su mejor puesto fue ese séptimo lugar en la temporada 15-16, que si no recuerdo mal, pues es la última en Bowling Ground, séptima posición, y además, en cuanto a la gestión deportiva, pues no han sabido retener a sus estrellas. El caso de Marko Arnautovic, que finalmente lo retuvieron, pero acabó yéndose a China de todos modos. El rapto. Dimitri Payet, que estuvo también secuestrado, lo tuvimos secuestrado ahí al hombre durante unos meses, y al final en enero pues se acabó yendo. Y lo cierto, sobre todo, y a mí esto es lo que me parece más flagrante, es que no ha sido capaz de encontrar un entrenador ilusionante. Esto me parece lo más flagrante. Yo ya entiendo que no puedan atraer a Klopp, pero, qué sé yo... Mira el Everton con Ancelotti, ¿eh? Claro, un Marco Rose, no sé, pero no sé, alguien que ilusione un poco, porque es que la lista es patética. Abraham Grant, que ya nos descendió en su día. Sam Allardyce, que nos ascendió y luego nos condenó a ver un fútbol catastrófico durante muchos meses. Slaven Bilic, que claro, última temporada en Bowling Ground, y además con Dimitri Payet, que te marcaba todo lo que le llegaba. No, soy un gran entrenador, he quedado séptimo. No, eres muy malo, Slaven, mira cómo te ha ido luego. David Moyes, Mauricio Pellegrini, otra vez David Moyes. Es que claro,
Es que la lista... Sí, la Es lista que no parece una broma. no es especialmente ilusionante y además son dueños que ya, como decimos, no se caracterizan precisamente por poner dinero de su bolsillo. Más bien todo lo contrario, han hecho a préstamos al club, pero con intereses, que esto es algo que no hace ningún dueño. O sea, normalmente los dueños prestan a su club, pero con cero intereses e incluso algunos ya lo dan prácticamente a fondo perdido. En el West Ham el club ya ha pagado 18 millones en intereses a sus dos dueños durante su estancia. Muy bien, estupendo. Mientras, pues nosotros pues tenemos que ver a David Moyes pues haciendo su magia, su eterno juego. Sí, y vamos al ejemplo absolutamente contrario, que es el del Everton, y ya decimos Moshiri, y este es probablemente uno de los puntos más interesantes del vídeo porque es una figura ciertamente enigmática. Ilie ha puesto 450 millones de libras desde que llegó de su bolsillo y es el dueño que más pasta ha puesto por delante de Abramovich, es decir, él claramente tiene un interés... En los últimos 5 años. Claramente tiene un interés por llevar al Everton a otras cotas. Sí, el único problema aquí es que, claro, las normas han cambiado, que muchos diréis, hombre, pues es injusto. Bueno, así es la vida, ¿no? La legislación cambia. Cuando Abramovich compra al Chelsea o cuando el jeque Mansur compra al Manchester City, no había ninguna limitación de ningún tipo. Podía llegar el jeque Mansur, como hizo, o Abramovich, como hizo, y decir, hey, aquí están mis 200 millones de libras, vamos a fichar jugadores y ya está. Y aquí, pues, paz y después gloria. Ahora llega Moshiri y dice, hey, yo tengo que poner este dinero, vale muy bien, pero tiene que ser en forma de préstamo, en forma de endeudar al club. Lo cual es un problema, insisto, porque, muy bien, mientras esté el que ponga el dinero no hay ningún problema, pero el día de mañana se lo puede vender a un empresario que le va a vender un club que tiene menos 500 de deuda. Eso es, a no ser que se la perdonemos ir en el futuro si vende, que claro... Hay veces que lo hace gente. Hay veces que lo hacen, pero no sabemos si será el caso de Moshiri. En 2020 el Everton se pasó 7 millones del límite de pérdidas del fair play financiero, que son 30 durante los tres últimos ejercicios económicos. Ahora este sistema está mucho más relajado por el coronavirus. De hecho, para los últimos ejemplos se van a tener en cuenta los dos últimos ejercicios. Se unen 2 temporadas. Se unen 2 temporadas para un poco intentar paliar eso y de hecho ya hemos mencionado en algún directo que incluso están planteándose reformar el fair play financiero y tener en cuenta otras cosas que no sean simplemente el break-even, que es el por lo menos no perder dinero. En el tema de Farhad Moshiri siempre hemos comentado que existen dudas sobre su relación con Alisher Usmanov. Alisher Usmanov, le recordaréis porque es un señor que tenía 1/3 del Arsenal, ¿no? Más o menos 1/3 del Arsenal. Junto con Moshiri. Sí, con Moshiri ese tercio y el resto era de Kroenke. Usmanov siempre quiso comprarle su parte a Kroenke, pero Kroenke nunca quiso, con lo cual al final Usmanov dijo, oye, mira, al final tengo un porcentaje que no puedo tomar decisiones, no me vas a vender, con lo cual, pues entonces cómprame a mí mi parte. Y al final Kroenke acaba comprando el 100% del Arsenal y Usmanov se retira del Arsenal. Mientras todavía Usmanov tenía esa participación en el Arsenal, Moshiri compra el Everton. Entonces siempre han existido dudas sobre quién era realmente el dueño del Everton, si era Moshiri, si era Usmanov o si eran los dos. Eso es, porque además tenéis que saber que hay una relación personal muy, muy estrecha entre ambos. Moshiri era el contable de Usmanov, lo ha sido toda la vida. Entonces, incluso se llegó a decir, según informaciones de la BBC, que la compra del Everton era una especie de regalo de Usmanov a Moshiri, por lo tanto estaba financiada con dinero de Usmanov, cosa que ambos desmintieron en su día, pero ahí quedó. Y realmente es que el Everton a día de hoy tiene muchos vínculos con Usmanov. Tiene contratos comerciales con su empresa USM, la empresa de Usmanov, 12 millones por Usmanov. El naming, Alisher, tío, ¿cómo te lo has currado? Vamos, virutas de oro. Y de esa empresa tiene un acuerdo comercial el Everton de 12 millones por el nombre del campo de entrenamiento. A mí me parece mucho, ¿eh? Y 30 millones por la exclusividad para el nombre del nuevo estadio. Es decir, no para poner el nombre de esa empresa al estadio, sino para tener negociación exclusiva de cara a un estadio que se va a inaugurar en la 2024-2025. Esto es tan raro que a la propia Premier League le debió parecer raro, porque empezó a investigar si podía haber una especie de conflicto de intereses similar al que vimos en el Manchester City, es decir, que si hubieran vendido este acuerdo comercial por encima de lo que sería un precio de mercado razonable. Ahora bien, por la pandemia, esta investigación de la Premier League se ha puesto en la neverita y de momento
Contactamos a la Premier League, pero nos dijeron que no nos podían decir nada y que no se sabe en qué punto está la investigación. A mí, a ver, llámame loco, pero a mí estos 42 millones me suena un poquito a Alisher, tío. Las cuentas van muy mal, aquí hay que meterle un poquito de liquidez al club. Bueno, oye, pues a ver, ¿qué me puedes vender? Véndeme los banquillos, vale. 20.000 millones de libras, 2 banquillos. Ahí me suena, francamente, a lo mismo que el Manchester City. Huele a que están metiendo dinero de forma camuflada en el club. Eso es, pero no lo podemos saber, así que tampoco lo vamos a afirmar. No obstante, ya decimos que es fruto de una investigación de la Premier League. Estaremos atentos a ver si esa investigación finalmente llega a buen puerto o no, y estaremos pendientes a esa relación con Usmanov. Por eso es muy importante que esos 186 millones, creo que eran, de ingresos que había generado el Everton esta temporada, que le colocaban como el primero de los del resto del Big Six, lo cojáis con muchas pinzas, porque si tenéis en cuenta estos contratos, ya simplemente ahí hay 42 millones. Entonces, mucho cuidado. En cuanto... Es que sin eso ya sería el Leicester. Claro, ya sería el Leicester el más adelantado, entonces muchas pinzas ahí. Y de hecho vamos a hablar del Leicester, que tiene un dueño muy responsable. Ya sabéis que estaba Kun Bihai, que falleció tristemente en un accidente de helicóptero, precisamente después de ver un partido del Leicester City. Ahora al frente está su hijo Top. Son dueños responsables, ya sabéis que son los dueños de King Power, que básicamente son los duty free de los aeropuertos de Tailandia. Posiblemente también sus empresas se hayan visto bastante perjudicadas, lo pensaba el otro día, porque claro, si tienes los duty free de los aeropuertos, pero nadie viaja por turismo, ahí te has pegado un viaje muy importante. Veremos cómo afecta, pues este es otro factor del tema del COVID, ya no solo cómo ha afectado el COVID al club, sino cómo ha afectado el COVID a la empresa del dueño, sí, ¿no? Que en este caso, en el caso del Leicester, puede ser bastante. En todo caso, son unos dueños muy responsables, siempre lo han sido, que han apostado por un modelo autosostenible, me atrevería a decir incluso por un modelo sensible de gestión del club, muy relacionado con la comunidad. Eso es, muy relacionado con la comunidad. No son dueños que acostumbren a poner grandes cantidades de dinero de su bolsillo para financiar el club, como así hace Moshiri, como así hace Abramovich, etc. No obstante, están apretando mucho las tuercas de su modelo financiero, como hemos visto con el ratio de salarios. Están apostando por apretar todo lo que pueden sus finanzas para seguir compitiendo contra el Big Six. Veremos si lo pueden hacer de manera sostenida, porque ahí entrarán en riesgo del modelo que tienen, o tendrán que cambiarlo y apostar por uno con más riesgo, pero es cierto que siempre han tenido muchos gestos con la afición y con el staff que son dignos de elogiar. Por ejemplo, el precio de las entradas está congelado por 5º año consecutivo esta temporada pasada. Y además, pese a la pandemia y pese a todo el impacto que tuvo en el club, no despidieron a nadie y de hecho siguieron manteniendo con su sueldo completo a empleados del día de partido. Es decir, a la gente que, por ejemplo, está en las oficinas vendiendo entradas, pues también la mantuvieron, lo cual es digno de elogiar, porque no todos lo han hecho. Finalmente hay un factor que, digamos, es inmaterial, ¿no? Un factor inmaterial, pero que tenemos que también tener en cuenta y que es prácticamente imposible de comprar, incluso para alguien como el Manchester City, que tiene todo el dinero del mundo para comprar lo que quiera. Pero hay algo que no se puede comprar, que tiene que ver con la herencia y el legado de los clubes. Eso es, clubes como el Liverpool o el Manchester United, incluso se podría argumentar que también el Arsenal, son conocidos a nivel internacional por todo lo que han conseguido durante su historia, por todas las historias, sus hazañas, hitos. Por ejemplo, la épica que tiene siempre y va a tener siempre el Manchester United a raíz del trágico accidente aéreo y cómo resurgió el equipo desde entonces. Todo ese tipo de historias no las puede comprar el dinero, ya forman parte del ideario colectivo, y precisamente por eso estos clubes siempre van a ser mucho más atractivos a nivel internacional. En continentes como Asia, Estados Unidos, etcétera, siempre van a conocer más fácilmente a un Manchester United o a un Liverpool que incluso a un Manchester City. Y entonces esa diferencia, el convertirse en una marca global para alguien como el Leicester, para alguien como el West Ham o para alguien como el Everton, va a ser una tarea prácticamente imposible. Sí, aquí es importante, lo menciono solo de paso, pero es importante el tema de la cultura. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso del Leicester, por supuesto, ganar la Liga fue un gran triunfo, que además tuvo una repercusión internacional brutal y que dio a conocer al club en el mundo cuando no se le conocía. Por ejemplo, en el caso del West Ham fue importante algunas películas, ¿no? Las películas, sobre todo de hooligans. En el caso del Newcastle fue importante la película de Gol. Parecen detalles tontos, pero son películas que llegan a todo el mundo y que, si tienen éxito, pueden catapultar a un club, ¿no? O al menos
hacer conocida su marca, Totalmente. ¿no? Entonces, en este sentido, claro, clubes como el Everton, West Ham, Leicester tienen que tirar de estos recursos para intentar expandir su marca, ¿no? Porque no tienen detrás pues una historia de éxitos. Bueno, el Everton sí, por supuesto, es un club muy exitoso, pero quiero decir que no son clubes con el bagaje victorioso, ¿no?, digamos, de Manchester United o Liverpool. Eso es, y para acentuar un poquito más este punto de lo difícil que es comprar este legado, esta historia, Tunde Buraimo pues tuvo la amabilidad de compartir un estudio que había hecho recientemente con nosotros, en el que analizaba otras muchas cosas, pero sobre todo, a ver si lo podemos explicar muy fácilmente. Ellos querían analizar a nivel de interés televisivo cómo de importante era que un club o no jugara para arrastrar más audiencia a ver ese partido en televisión y en Reino Unido. No estamos midiendo a nivel internacional. Entonces, en su estudio, sin entrar mucho más en detalle, si queréis os lo compartiremos en la descripción para que quien lo quiera le eche un ojo, consiguen de alguna manera aislar otros factores como el nivel de los jugadores, el interés del propio partido por la tensión competitiva, si se está jugando algo o no, y simplemente analizar de manera aislada ¿Qué juega ese club? si ese club juega, cuánta gente va. Y para hacerlo tuvieron que coger un equipo de referencia, que en este caso fue el Bournemouth. Ya lo sentimos por la gente que le gusta el Bournemouth, no va a malas. Pero la hipótesis es la siguiente. Si en un partido en el que está jugando el Bournemouth sustituimos al Bournemouth por X equipo, ¿cuánto incrementa la audiencia? Vale. Y los datos de este estudio son: si juega en vez del Bournemouth el Manchester United o el Liverpool, la audiencia aumenta un 75%. Estamos hablando en Reino Unido. Si juega el Arsenal, un 44%, y en cambio si jugaba el Manchester City era poquito más superior que un 20%. O sea, ahí vemos como el Manchester City, pese a ser el número 1 en la clasificación histórica que hemos enseñado al principio de este vídeo, de la última década, años, hay algo que no se puede comprar, y es que la gente te siga, o que si se puede comprar tarda muchísimo tiempo en llegar. Entonces es algo a tener en cuenta, y que es algo que siempre va a estar ahí, guste o no. Y por eso en Premier League un 25% de los derechos de televisión se reparten a los clubes que se les han transmitido más partidos, y esos clubes, siempre el número 1 es el Manchester United, es el club al que le transmite más partidos, y no importa en qué posición de la tabla vaya, es un club que genera audiencia. Es un club que genera audiencia. Y es una marca global que es conocida absolutamente en todo el mundo, como por ejemplo sucede con... Yo no tengo absolutamente ni idea de béisbol, pero sé quién son los Red Sox, por ejemplo. Y esto es algo que sucede y no se puede cambiar. Juan, la conclusión, después de todo este análisis, el status quo, ¿se podrá romper, no se podrá romper? Pues es un poco la misma conclusión que hemos dicho al principio. Ya lo siento, o sea, para los que se esperaban... Habéis pasado una hora para al final quedarnos igual un poquito, ¿eh? Para los que se esperaban grandes sorpresas, pero simplemente así podéis entender por qué las cosas funcionan como funcionan, y por qué, pese a que el Leicester gane una liga, parece que nada cambia, o parece que siempre ganan los mismos. Pues esta es la situación que tenemos, y realmente es muy difícil, pero no imposible, no imposible. Si alguien lo hace muy bien durante muchos años, es absolutamente seguro que llegará a ese punto, y si alguien lo hace muy mal durante muchos años, pues tendrá que caer de esa élite. No obstante, son realidades cambiantes, hay muchas cosas de las que no hemos hablado en este vídeo porque no las podemos contemplar, que seguro que pueden suceder, que ahora la FIFA o la UEFA meta una nueva regulación para intentar fomentar la competitividad. No lo creo, pero ya decimos, no difícil sí, imposible no. Pues muchachos, hasta aquí este análisis, esperamos que os haya parecido interesante, ha sido otro magnífico trabajo de investigación de Juan Corellano. Si os ha gustado, dejadnos un like, dejadnos también vuestro comentario, vuestra opinión al respecto. ¿Quién creéis que puede entrar en ese Big Six, en un hipotético Big Seven, o sustituir algunos de los equipos? Y nosotros nos volveremos a ver en el siguiente vídeo.